Mi nombre es Elisa Hidalgo Solórzano, soy investigadora en ciencias médicas del área del Centro de Investigación en Sistemas de Salud. Realmente la seguridad vial y la salud pública tienen una conexión muy grande porque seguridad vial, desde el término de seguridad, significa libre de riesgo. Quiere decir que en la vialidad nosotros podemos encontrar riesgos que provoquen daños a la salud que impactan precisamente en la salud pública. Y estas son las lesiones causadas por el tránsito o lo que comúnmente se conoce como accidentes viales. Y estas lesiones obviamente impactan en la salud porque generan daños físicos desde una fractura, desde una herida, traumatismos muy severos a nivel de órganos internos hasta la muerte. Entonces tienen un impacto en salud por su elevada mortalidad y porque afecta principalmente a grupos de jóvenes, incrementando la carga en términos de la enfermedad que generan las lesiones y en términos sociales, económicos y familiares, porque pues generan un cambio radical en las familias y en toda la dinámica familiar. Hay situaciones de orfandad por muertes de personas que tienen una responsabilidad familiar y también hay muertes de menores de edad. Los datos de mortalidad, que son la fuente oficial en el INEGI, informan que alrededor de 14.700 personas murieron en 2021. Una gran parte de estas personas eran personas jóvenes y en su mayoría afecta a hombres más que a mujeres. Y estimaciones de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos permiten estimar que alrededor de 1.600.000 personas tuvieron una lesión no fatal, es decir, tuvieron una lesión, un daño físico, requirieron atención médica y se pudo resolver. Una buena parte de estas personas, alrededor del 30%, reportaron tener una consecuencia permanente en su salud debido a estas lesiones. Ese es el panorama general. México tenía un camino recorrido en términos de mejora de los indicadores en términos de mortalidad. En 2019 se registró una de las tasas de mortalidad más baja y un número muy parecido al que se reportó en 2021, pero este número va en incremento actualmente y esperaríamos tener las estadísticas de 2022 para ver cómo se ha terminado de comportar este incremento. Por supuesto que en condiciones totalmente adversas como una lluvia, un granizo, niebla en las vías, pues genera poca visibilidad y por lo tanto puede incrementar este riesgo de lesiones o de choques de tránsito, pero realmente no tiene un efecto estacional, pero sí podríamos observar que en ciertos periodos en los que hay alta movilidad, por ejemplo, en periodos vacacionales, en estos que tenemos los puentes debido a algunas festividades nacionales, nos damos cuenta que puede incrementar el número de eventos en carreteras o en otras vialidades importantes que interconectan entidades o centros de recreación o centros turísticos, pero realmente no podríamos decir que a medida que aumenta la temporada lluviosa incrementan los accidentes viales. Realmente incrementan más por la gran movilidad en carretera, porque pues se exceden los límites de velocidad, porque en estos periodos muchas personas conducen bajo efectos del alcohol, conducen cansados y hay somnolencia durante la conducción y por lo tanto se incrementa el riesgo de eventos viales, pero realmente que dijéramos porque ya viene la temporada de lluvia y un incremento de eventos viales, esto realmente no está 100%
documentado y no es una realidad, por lo menos en nuestro país. Bueno, a nivel internacional se han descrito 5 principales factores de riesgo que afectan la seguridad vial. Uno de los principales es la conducción a exceso de velocidad. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 30 al 40% de los eventos viales está involucrado el exceso de velocidad. Otro de los factores importantes es el efecto de conducir después de haber consumido bebidas alcohólicas, porque pues sí se pierde la capacidad de reacción, se pierde la capacidad de controlar el vehículo y las personas tienen una falsa sensación de seguridad al ir en las vías, pierden esta percepción de la velocidad a la que van conduciendo y por lo tanto tiene efectos negativos para pues conducir de forma segura. Otro de los factores que afectan la seguridad vial es no usar cinturón de seguridad y en menores de edad que no estén sentados correctamente en una silla y correctamente ajustados. Si bien es cierto estos 2 factores a los que me refiero de uso de cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, realmente lo que hacen es que una vez que haya ocurrido un choque o un evento vial, pues protegen al ocupante de un vehículo de sufrir lesiones graves o incluso de morir. Pero no es realmente de los factores más importantes como la velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol, que incluso llega a afectar a otros usuarios de la vía pública. Por ejemplo, una persona que conduce bajo efectos del alcohol puede no ver a un peatón o a un grupo de peatones en la vialidad y atropellarlos. O personas que van a exceso de velocidad pueden no tener la distancia necesaria para frenar oportunamente, para detenerse ante la presencia de un objeto fijo en la vía o de un vehículo estacionado en la vialidad. Entonces, esos son de los factores más importantes. Y en el caso de los motociclistas, el no usar un casco es un factor que afecta su seguridad a la hora de que ocurra un percance. Igual para los motociclistas, el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol son uno de los principales factores de riesgo. Hay otras condiciones y otros factores que afectan la seguridad vial, como las distracciones al conducir, que pueden ser visualizar hacia afuera del vehículo anuncios comerciales, algún evento que está ocurriendo en la vialidad, cambiar una estación de radio, atender a un menor de edad o a una mascota que está dentro del vehículo, o incluso el uso de tecnologías dentro de un vehículo o incluso en las personas que van conduciendo una motocicleta. Y hay otras condiciones adversas en la infraestructura, por ejemplo, que sean caminos muy sinuosos o que sean donde hay poca visibilidad porque pues la geografía hace que tenga mucha neblina, pero en general los principales factores, insisto, son el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol. Como ya les decía, en general mueren más hombres o se lesionan también más hombres que mujeres. También hemos observado que dentro de las personas que conducen hay más hombres conduciendo, por ejemplo, motocicletas o vehículos de motor. Pero en términos de la edad y de la fragilidad, las personas que se desplazan a pie, que son peatones y que son menores de edad o adultos mayores, pues tienen una fragilidad particularmente por su estructura física ante, por ejemplo, un impacto de un vehículo que se desplaza incluso a 30 kilómetros por hora, pero por el tamaño del vehículo, el peso, pues realmente hace que pues sean personas vulnerables por su estructura física y su fragilidad. Pero también, por ejemplo, una mujer embarazada pudiera ser muy vulnerable en términos de sufrir un atropellamiento por un vehículo independientemente de su tamaño.
Y bueno, las personas también que se desplazan como ciclistas o como motociclistas en vialidades donde se comparte con vehículos de mayor tamaño, como camiones de carga pesada o camiones o camionetas incluso de carga ligera, que son todavía un poco más grandes que un vehículo, pues dijéramos compacto. Pero sí, eso genera una vulnerabilidad en términos tanto de la complexión por el tamaño de la persona que es menor de edad, o la fragilidad de los adultos mayores, la condición de una mujer embarazada, y en términos generales, en comparación con los tamaños de los vehículos, pues un ciclista y un motociclista frente a un auto o a una camioneta o un camión de carga, pues por supuesto que tiene una mayor vulnerabilidad en términos de tamaños. En términos de mortalidad, en las estadísticas oficiales de INEGI del 2020, sí se tuvo la tasa más baja y el número más bajo. Por ejemplo, se registraron alrededor de 13.000 muertes. Estoy casi segura que son 13.630 defunciones en 2020, y esto nos da una tasa de mortalidad de alrededor de 10.7 por cada 100.000 habitantes. Para 2021 esta tasa es de alrededor de 11.4 y es parecida a la que teníamos en 2019, que fue alrededor de 11.6 por cada 100.000 habitantes. Entonces, sí hay un descenso en 2020, seguramente pues es debida a la reducción de la movilidad, y pudiéramos decir que obviamente sí se redujo el número de muertes, pero ya para 2021 el número, como decía al inicio, es prácticamente igual al de 2019. Esperaríamos ver 2022 cómo se comportó el número de defunciones. Bueno, algunas de las principales recomendaciones en términos de personas que son conductoras es respetar los límites de velocidad. Muchas veces tenemos señalizados límites de 40 kilómetros por hora en las ciudades, pero puede ser que en ciertos tramos haya zonas escolares o que haya centros religiosos, hospitales. Recordar que en estos sitios donde pensamos que puede haber mayor movilidad, siempre es más importante reducir la velocidad a 20 kilómetros por hora. En zonas que se sabe que hay pues gran movilidad peatonal, siempre es recomendable también reducir la velocidad. Y por supuesto es importante reducir la velocidad en los sitios donde tenemos límites de 60 o 40, o sea, apegarnos a esos límites, porque si están definidos de esa manera es porque ya hay un estudio previo de la infraestructura, de cómo se da la movilidad en esa zona para que se recomienden estos límites. Una recomendación importante, por ejemplo, en periodos vacacionales es no consumir bebidas alcohólicas y luego conducir. Hay muchos mitos y realidades con relación a tomarse ciertas cosas para que te baje el alcohol y puedas conducir. Los efectos del alcohol dependen del metabolismo de cada persona para que pasen los efectos. Entonces, no hay que confiarnos en estos mitos y realidades, y definitivamente, si toma alcohol, no conduzca un vehículo de motor de ningún tipo, bicicletas tampoco. Entonces, esto es muy importante. Y a las personas que se desplazan como peatones, siempre es recomendable atravesar la calle por donde hay una mayor visibilidad, es decir, por las esquinas o donde están señalizados los pasos peatonales. Pero en general, de las principales son respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol, y las personas que son ocupantes de vehículos de motor, siempre usar el cinturón de seguridad, aunque sean tramos cortos. Igual las personas que conducen una motocicleta, usar el casco protector abrochado y correctamente ajustado, porque ponérselo sin abrochárselo es lo mismo que no usarlo. Y bueno, esa es una recomendación
en general y en particular también hacer un llamado a las personas que transportan a menores de edad que deben ir en los asientos traseros y sentados en una silla adecuada para su edad y correctamente ajustados.